Cordiales saludos, queridos aprendices. Espero se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Gracias por participar de la presente videoconferencia. Nos encontramos, esta videoconferencia estaba programada para el 29 de octubre, pero debido a las inconsistencias que había en las plataformas del SENA, que fue, digamos, conocido, ¿cierto? Que se dio a conocer por medio de todas las noticias, periódicos, etcétera, que estuvieron caídas estas plataformas desde el 27 de octubre, es decir, más o menos desde el lunes estaban caídas estas plataformas y se reactivó el servicio ayer, ya en la mañana ya estaba funcionando, afortunadamente ya estaba funcionando de manera correcta, sigue funcionando de manera correcta y pues bueno, nos encontramos en esta videoconferencia segunda y en la tercera videoconferencia será la próxima semana. Yo estaré publicándoles el anuncio para que sepan cuándo es la videoconferencia. Por supuesto, esto queda grabado. Algunas personas están aquí presentes y otras personas están viendo la grabación como tal. Entonces, esta grabación, si usted la está viendo, es porque yo se las compartí por medio de los anuncios y en el espacio de videoconferencia, grabación de las videoconferencias en la plataforma. Bien, muy bien, entonces vamos a darle inicio a esta conferencia. Vamos a tratar dos temas diferentes. El primer tema que vamos a tratar es hablar acerca de acciones en presente, ¿cierto? Cómo hablar de acciones en presente en inglés. Y el segundo tema que vamos a tratar va a ser cómo expresar gustos y no gustos también en inglés, que también utiliza la misma estructura gramatical que es el presente simple, ambas cosas. Acciones en presente, con el presente simple, hace parte del nivel uno y expresar gustos y no gustos hace parte del nivel 2. Pero como ambas temáticas se correlacionan, ambas temáticas tienen una relación entre sí, entonces coloco ambas videoconferencias a la misma hora, ¿cierto? Porque digamos que para nivel uno pues se comienza con toda la estructura gramatical del presente simple y para nivel 2 esa explicación del presente simple le va a ayudar a construir también lo que es la parte gramatical para expresar gustos y no gustos en inglés. Entonces, ambos temas se complementan. Es decir, que si usted hace parte de nivel uno y usted hace parte del nivel 2 pueden verse toda esta conferencia sin ningún inconveniente, porque ambas están, como les había indicado anteriormente, correlacionadas y no se van a presentar confusiones al respecto. Bueno, muy bien, entonces demos el inicio a esta videoconferencia. El primer tiempo verbal para aprender en inglés es el presente simple o simple present tense, ¿cierto? El cual se emplea para, uno, condiciones de presente simple. Uno, comunicar acciones o estados permanentes. Miremos este ejemplo. Colombia has a huge hotel industry. Colombia has a huge hotel industry. Bueno, no me gusta tanto la pronunciación de acá porque suena todavía muy robotizado. Ya hemos avanzado muchísimo en la inteligencia artificial y ahorita ya se escucha muchísimo más natural, pero bueno, nos sirve como para escuchar otro tipo de pronunciación diferente a la mía. Colombia has a huge hotel industry. Colombia has a huge hotel industry. Bien, miremos estos conceptos gramaticales. Antes de entrar de lleno en la estructura gramatical de las oraciones en presente simple, se debe entender cómo se conjugan correctamente los verbos en tiempo, en este tiempo. Los verbos más comúnmente usados en el idioma inglés son los siguientes. Entonces, aquí nos vamos a ver unos listados de verbos que están en su forma infinitiva. En la conferencia anterior yo les había hablado a ustedes de que todos los verbos que comienzan con la partícula to están en su forma infinitiva. Por ejemplo, el verbo to be, el verbo to do, el verbo to have. Solo voy a escribir esto. Entonces, eh, este verbo significa ser, estar o tener, ¿sí? Y de hecho les había indicado que, por ejemplo, yo puedo decir I am a teacher, es que soy profesor,
I am in Colombia, para indicar un lugar, estoy en Colombia, estoy, y I am 35 years old, tengo, ¿cierto? Tengo 35 años, 35 años, ¿sí? Estoy, estoy en Colombia, y el otro soy un profesor, ¿cierto? Entonces, el verbo to be en presente simple sirve para decir muchísimas cosas se utiliza. Podemos hablar, esto es una aplicación que yo di en la primera videoconferencia, sin embargo estoy haciendo como especie de un recorderis. Porque tenemos el presente simple con el verbo to be y tenemos el presente simple con los otros verbos diferentes al verbo to be. Sino que el verbo to be tiene sus propias reglas gramaticales y propias reglas de estructura como tal. Y si usted quiere tener más claridad sobre eso, deberá revisar la primera videoconferencia que les di. ¿Ok? Pero solamente para que lo tengan en cuenta, entonces, acá, por ejemplo, to do significa hacer, no está conjugado. El verbo to have es tener, no está conjugado, ¿cierto? Entonces, los verbos que son en verbos infinitivos, son verbos que comienzan con la partícula to. Siempre comienzan con la partícula to. Entonces, son esos verbos que terminan en ar, er, ir. Ar, er, ir. Comer, vivir, tener, hacer, cantar, por ejemplo, ¿cierto? Miren un ejemplo. Cantar, ¿cierto? Termina en ar. Tener, termina en er. Vivir, termina en ir, ¿cierto? Entonces, esos son los verbos infinitivos. No están conjugados. Para poderlo conjugar, eso es lo que vamos a aprender ahorita en el presente simple. ¿Ok? Entonces miremos cuáles son los verbos más comunes. Permítanme, borro esto de acá y continuamos. Entonces aquí tenemos los verbos más comunes. To be, Aquí está la traducción abajo, para que la puedan leer. to be, to do, to have, to eat, to read, to call, to play, to study, to drink, to buy, to walk, to watch, to listen, to write, to sing, to sleep, to fly, to wash, to work, to travel, to drive, to go, to live, to pay. ¿Ok? Esos son verbos que son muy comunes en el inglés. Hay muchísimos más, pero estos, digamos que se usan o se pueden utilizar en el día a día, ¿cierto? Ahora, aquí, ¿por qué se pone to antes del verbo? La partícula to es usada como la forma base de un verbo, para indicar que el verbo está en infinitivo, que era lo que les había dicho. Ahora miremos esto. Ahora, en concordancia gramatical entre el verbo y el sujeto, que se le llama subject-verb agreement, se determina que cuando se conjuga en el tiempo presente simple, se pone después del sujeto correspondiente la forma de la base del verbo sin la partícula to. Y esto solo se modifica cuando está conjugando con la tercera persona singular. Se debe tener cuidado porque según el caso del verbo podría terminar en S, ES o IES. Esto es sencillo. Acá tenemos las primeras personas, segundas y terceras personas. Yo se los voy a simplificar, ¿cierto? Se los voy a simplificar de esta manera. Tenemos el I, you, we, they, he, she, it. Estos últimos tres son terceras personas, ¿cierto? Entonces, ejemplo, cuando yo digo I work, you work, we work, they work. Siguen la misma estructura gramatical y acá en terceras personas también se sigue la misma estructura gramatical, pero
Hay algunos verbos que se le agrega S, hay otros verbos que se le agrega ES y hay otros verbos que se le cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Entonces, ya les voy a dar ejemplos. Entonces, para el verbo work, por ejemplo, en terceras personas, he, she, it, estos tres últimos, se le agrega S a ese verbo para las terceras personas. ¿Ok? Hay otros verbos. Entonces, por ejemplo, yo puedo, I work, you work, we work, they work, he works, she works, it works. Entonces, primero se utiliza el pronombre y después se utiliza el verbo. Eso es lo que estábamos hablando del el verb agreement, subject verb agreement, o el acuerdo que hay entre sujeto y verbo, ¿sí? Entonces, primero se coloca el verbo, perdón, el sujeto y después se coloca el verbo, como lo vamos a estar viendo en los demás ejemplos que están acá. Entonces, miremos esos ejemplos que están acá. Aquí tenemos I work. Bueno, vamos a quitar esto de aquí y para que podamos leerlos. I work. You work. He works. She works. It works. We work. You work. They work. Ahora, para el verbo go, por ejemplo, si se dan cuenta, las terceras personas, solo las terceras personas, aquí, he, she, it, terminan en goes, pero vamos a continuar leyéndolo. I go. You go. He goes. She goes. It goes. We go. You go. They go. They go. ¿Ok? Y este verbo study termina en Y. Si se dan cuenta, terminan y latina con ES. ¿Sí? Aquí están. Studies, she studies, it studies. Entonces, aquí están las diferentes terminaciones. Puede terminar en S, puede terminar en ES, o puede terminar en IES, es decir, Y, se cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Esas son las tres terminaciones, pero esas tres terminaciones solo aplica para la tercera persona en singular. ¿Ok? Solo aplica para el he, solo aplica para el she y solo aplica para el it. ¿Ok? No aplica para los demás. ¿Ok? No aplica para los demás. Solo aplica para estos pronombres. El he, el she y el it. Téngalo por favor en cuenta. Ahora, para saber que cuando se le agrega ese, ES o se cambia la Y por I latina y se le agrega ES, con el caso de study hay reglas gramaticales. Ya les voy a explicar cómo corresponden esas reglas gramaticales para que ustedes puedan aprender. ¿Listo? Pero vamos a continuar con la guía y ya vamos a eso. ¿Ok? Aquí hay un verbo, ¿cierto? Pero yo se los voy a explicar. Antes de que lo expliquemos, vamos a continuar. Miren. Entonces aquí tenemos otros verbos como el be, el to have y el to do, y son verbos que tienen su forma distintiva. ¿Por qué? Porque el verbo to be tiene tres formas para poderse conjugar en el presente. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Que era lo que les había mostrado anteriormente, ¿cierto? Mírenlo, ¿cierto? El I am, ¿cierto? Aquí que les estaba explicando sobre las terceras personas. Bueno, él estaba enseñando más bien a identificar los infinitivos y saber que en el verbo to be tiene una forma de conjugar diferente a los otros verbos que no son el verbo to be. ¿Sí? Algo que les había indicado en lo otro. Entonces, si usted quiere saber sobre el verbo to be, yo esta explicación del verbo to be ya la di en la primera conferencia. Por favor, remítase a la primera conferencia. Lo único que usted tiene que tener en cuenta es que son tres formas. El I va con el am, el you, el we, el you y el they con el are.
y el he, el she y el it va con el is. Son tres formas diferentes. Para el verbo to have, solo cambia en las terceras personas. Es un verbo que no sigue la misma regla gramatical, que es que al have hay que agregarle s, por ejemplo, no, sino que en las terceras personas se convierte en has. He has, she has, it has. Pero ese es el único cambio que tiene, porque en las demás, si ustedes se dan cuenta, para las demás es solo have. I have, you have, we have, you have, they have. ¿Sí? Y para el do también solamente cambia a ES. He does, she does, it does. Pero para los demás solamente se utiliza el do. I do, you do, we do, you do, they do. ¿Ok? Ya de todos modos ahorita voy a entrar en materia con algunos ejercicios para que esto les quede muchísimo más claro. ¿Sí? Antes de entrar a la estructura gramatical, entonces quiero hablarles sobre a qué verbo se le agrega S, qué verbo se le agrega ES y qué verbo se le agrega, se le cambia la I latina por la Y por I latina y se le agrega ES. Entonces, a la mayoría de los verbos, se le agrega S, perdón, se le agrega S. ¿Sí? Entonces, al verbo work, por ejemplo, se le agrega S, ¿sí? Se convierte en las terceras, ojo, solo para las terceras personas. Solo para terceras personas. ¿Cuáles son esas terceras personas? Escribirlo acá. He, she, it. Esas son las terceras personas. Entonces, work se convierte en works. El sing, por ejemplo, se convierte en sings, ¿cierto? El talk se convierte en talks. Perdón, etcétera, ¿sí? La mayoría de los verbos se le agrega S, pero hay unas reglas gramaticales. Entonces, primera regla gramatical, todos los verbos que terminan en S, doble S, X, O, y Z, estos verbos se le agrega ES. Por ejemplo, perdón, CH y SH. ¿Ok? Por ejemplo, si el verbo fix, que termina en X, se convierte en fixes. Se le agrega la ES. El verbo termina en go, entonces se convierte en goes. Se le agrega ES. Si el verbo termina en Z, bus, entonces en tercera persona es buses. Si termina en CH, watch, entonces se le agrega ES y es watches. Si termina en SH, es watch, entonces se convierte en washes. Si termina en S o doble S, por ejemplo, el verbo kiss, entonces se convierte en kisses. ¿Ok? Ahí estamos viendo el ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, si yo quiero, she kisses, he watches, mm, Mary, Mary goes, ejemplo, Mary goes, John fixes, ¿cierto? Estamos teniendo un sujeto, pronombre y el verbo en tercera persona. Y como cumple con la regla gramatical, a esto se le agregan ES. Entonces, she kisses, he watches, Mary goes, John fixes, ¿cierto? Ahí tenemos el ejemplo. Vamos a cambiar un poquito
el color de la letra para que no se vea tan chillón. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es una de las primeras, esta es la primera, a la mayoría, a la mayoría se le agrega S. ¿Ok? La segunda, verbos terminados en se le agrega ES. ¿Listo? Y tenemos los ejemplos. Y tercero, terminación en Y. Entonces, a esta hay dos partes. Están los verbos que terminan en Y. Entonces, están los verbos que terminan en Y, antecedida por vocal. Tenemos la parte B, que es Y, antecedida por consonante. Entonces, miremos aquí esta primera. Entonces, esta que está antecedida por vocal, por ejemplo, play, el verbo play, ¿sí? Se le agrega, vamos a colocarlo acá, se le agrega S, el play, se convierte en plays. She plays the piano. ¿Ok? She plays the piano. Si se dan cuenta, al verbo play se le agregó simplemente la S. ¿Por qué? Porque el verbo play, la Y, antes de la Y hay solamente una vocal, que es la A. Por eso se coloca she plays the piano. Es decir, no se le coloca una E así, no. Y tampoco se le coloca así, no. Simplemente se le coloca la S. She plays the piano. Ahora, si está antecedida por consonante, como por ejemplo el verbo study, entonces se convierte en studies. Es decir, se quita la Y, se coloca una I latina y se le agrega ES. Entonces, he studies English. He studies English. Si se dan cuenta, solo está aplicando para terceras personas. Recuerden cuáles son las terceras personas. He, she, it. He, she, it. Entonces, aquí con esta terminación en Y, tenemos entonces la parte A y tenemos la parte B para que por favor la tengan presente. Entonces, primera regla, la mayoría se le agrega S, se le agrega ES a los verbos que terminan en S, doble S, X, O, Z, CH y SH. Y se le agrega S a las que terminan en Y, pero antes de esa Y hay una vocal A, E, I, O, U. O si está antecedida por una consonante, como en el caso de study, que termina en Y, pero le antecede una D, entonces se le cambia esa Y por una I latina y se le agrega S. Esas son las reglas gramaticales que usted debe tener en cuenta al momento de formar la oración en terceras personas. Porque esto aplica solo para las terceras personas. Porque si yo dijera, por ejemplo, si yo quisiera escribir I play football, ahí a I play football no le coloco ninguna S, ninguna ES, nada por el estilo. Si yo digo, por ejemplo, they study English. Ahí no se le agregó ni se le cambió la I latina, la Y por I latina y se le agregó ES ni nada por el estilo. Tampoco si, por ejemplo, si yo digo we fix the computer, we fix the computer.
computer every day. Ejemplo, every day. Nosotros arreglamos el computador todos los días. We fix the computer every day. Si se dan cuenta, ahí a fix en tercera persona, como termina en X, se le debe agregar S, pero como esto no es tercera persona, ¿cierto? Es singular, sino que estamos hablando de we, entonces no aplica la regla gramatical. Solo aplica la regla gramatical, solo esto aplica para las terceras personas. He, she, it. ¿Sí? ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Muy bien, vamos a borrar esto. Vamos a quitarlo para continuar. Ahora miremos la estructura. Entonces, la estructura afirmativa nos dice que debe tener un sujeto, debe tener un verbo y debe tener un complemento. Miremos los ejemplos. I live in Colombia. He lives in Colombia. Ya esto lo deben entender. El mismo verbo live, pero cambia en tercera persona. Lives. ¿Ok? Ah, sí, se me olvidaba solo una partecita de la explicación. Me disculparán por ello. Eh, a la mayoría de los verbos se le agrega S, ¿cierto? Pero también hay una cuarta partecita. La cuarta partecita es que los verbos terminados en E, se le agrega S. Se le agrega S. Por ejemplo, el verbo like se convierte en likes. El verbo love se convierte en loves. ¿Sí? El verbo live se convierte en lives. Solo se le agrega S. ¿Por qué? Porque estos verbos terminan en E. ¿Ok? Por eso decimos que la mayoría de los verbos se le agrega S, pero a excepción de las que están allá, a excepción de la parte 2 y la parte 3, el numeral 2 y numeral 3, se hacen los cambios que ya hemos explicado. Pero si terminan en E, los verbos como like, love y live, entonces simplemente se le agrega al verbo una S. ¿Ok? Bien. Muy bien. Continuemos. Entonces, estructura gramatical. I live in Colombia. He lives in Colombia. Sujeto, verbo y complemento. Escuchemos. I live in Colombia. He lives in Colombia. The dog sleeps very well. You play the piano. Sandra and Carla drink too much soda. Ok, si se dan cuenta, todas estas frases afirmativas, todas las frases afirmativas tienen esa misma estructura, sujeto, verbo y complemento. I, sujeto, live, verbo, in Colombia, complemento. You, sujeto, play, verbo, the piano, complemento. Y así sucesivamente con las demás. The dog es el sujeto, sleeps es el verbo y very well es el complemento. ¿Ok? Bien. Entonces, preguntas informativas. Esta parte no la vamos a ver ahorita. No lo quiero. Ustedes la pueden estudiar, pero no la vamos a utilizar. Vamos a aprender la parte de las frases negativas que utilizamos un auxiliar que es el do not o el does not. Entonces, por ejemplo, I live in Colombia. Es una oración. She lives in Colombia. Vamos a hacerlo en tercera persona, ¿cierto? Entonces, si yo quiero negar el live, simplemente coloco I do not live in Colombia. Si se dan cuenta, la única diferencia entre la oración afirmativa y la oración negativa es este do not. Ahora, para terceras personas, she does not live in Colombia. Lo único
que separa la oración afirmativa de la negativa es que se le agregó el does not. Si le quitamos a esta oración, por ejemplo, live, I live in Colombia, le quitamos el do not, I do not live in Colombia, queda una oración en afirmación, ¿cierto? Pero como es una negación, vamos a hacerlo de esa manera. Para tener en cuenta, vamos a utilizar el auxiliar do y el auxiliar does. Do not equivale también a don't. Significa lo mismo, solo que es la forma más corta. Y el does not sería doesn't. Simplemente se acorta, pero significan, van a funcionar de igual manera. Do not, don't, y does not es igual al doesn't. Y esto para hacer las negaciones. Entonces, ¿qué pronombres van con el do not o el don't? Tenemos los pronombres I, you, we, they. Y para el does not solamente tenemos las terceras personas. He, she, it. ¿Ok? Ténganlo presente. Por eso, en esta oración de I live in Colombia, utilizamos el do not. ¿Por qué? Porque el do not o el don't va con los pronombres I, you, we y they. Y por eso acá utilizamos el does not en la negación, porque el auxiliar de negación does not or doesn't van con los pronombres he, she, it. ¿Sí ven? She does not live in Colombia. I do not live in Colombia. Ahora, esta misma oración la puedo convertir en she doesn't live in Colombia. Es lo mismo, solo que es más corto, es más informal. ¿Vale? Y acá, ¿cómo creen ustedes que sería? I don't live in Colombia. ¿Ok? Es la misma cuestión. Es la misma cosa. Si se pueden dar cuenta, es lo mismo. Entonces, esta es la forma negativa. I live in Colombia. I do not live in Colombia. Or I don't live in Colombia. She lives in Colombia. She does not live in Colombia. She doesn't live in Colombia. ¿Ok? Es lo mismo. Bien. Ahora, pasemos a la forma interrogativa. Vamos a ver. They live in Colombia. Utilizar esta oración. Si yo quiero hacer la negación de esto, ¿cómo sería? They don't live in Colombia. Y si yo quiero hacer la pregunta de esto, lo único que tengo que hacer es mirar la oración en afirmación. Entonces, para hacer la pregunta, necesitaré el auxiliar do o necesitaré el auxiliar does. Ya dijimos que el auxiliar do, does, o do not or don't, tiene su correspondencia en pronombres. Por ejemplo, para el do, I, you, we y they. Y para el does es las terceras personas, he, she, it. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta, debo tener en cuenta que debo comenzar con el auxiliar que corresponde dependiendo del pronombre. Entonces, si tenemos el pronombre they, como they live in Colombia, they don't live in Colombia, ¿con qué auxiliar deberíamos hacer la pregunta? Lo miramos aquí, ¿cierto? Debemos hacerlo con el auxiliar do. ¿Ok? Voy a colocar arriba. Auxiliar. ¿Cierto? El auxiliar. Vamos a dejarlo así. Auxiliars. ¿Ok? Entonces, tendría que comenzar con el do. Después del auxiliar viene el pronombre
después del pronombre viene el verbo y después del verbo el complemento. Y el signo de interrogación que solo se utiliza para cerrar la oración, para cerrar la pregunta. En inglés no utilizamos el signo de interrogación para abrir la pregunta. Eso lo hacemos en español, pero en inglés no. Solo la pregunta la cerramos. Entonces, do they live in Colombia? Si ustedes se dan cuenta, si yo le quito a esta pregunta, le quito el do, queda una oración en afirmación. Y le quito el signo de interrogación, queda una oración en afirmación. They live in Colombia. Entonces, una forma fácil para usted hacer la pregunta es, escribo la oración en afirmativo, they live in Colombia, le agrego primero el auxiliar, do, y después le agrego el auxiliar, perdón, el signo de interrogación para finalizar la pregunta. Do they live in Colombia? ¿Cómo respondemos a esto de manera corta? Para decir que sí vive en Colombia o que no vive en Colombia. Coloco yes, utilizo el mismo pronombre y el mismo auxiliar. Yes, they do. O no. Entonces, entonces, colocamos el mismo pronombre y la negación que le corresponde a ese pronombre con el auxiliar. Dijimos aquí está que tenemos el don't que va con el I, you, we y el they. Entonces aquí correspondería con el don't, ¿cierto? Muy bien. Listo. Ahora, si yo hago la misma, vamos a hacer lo mismo. She lives in Colombia. Vamos a cambiarle el she, vamos a colocarle un nombre, Mary. Porque Mary es ella, ¿cierto? Entonces podemos cambiar sujetos por nombres. Si es ella, yo puedo decir Mary, puedo decir Lina, puedo decir Susan, puedo decir Charlotte, etcétera. Vamos a colocar Mary, que es un nombre bastante conocido. Mary. Entonces, Mary lives in Colombia. Mary lives in Colombia, ¿cierto? Mary lives in Colombia, ¿cierto? ¿Por qué le estamos colocando la S al verbo live? Primero, porque termina en E y segundo, porque estamos en terceras personas. Si aquí no fuera Mary lives in Colombia, sino que dijera Mary and John, no podríamos colocarle la S. ¿Por qué? Porque ya no es una tercera persona singular. Estamos hablando de Mary and John. En otras palabras, Mary and John es lo mismo que si yo dijera they live in Colombia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Mary and John. ¿Sí? Pero entonces, no estamos hablando en terceras personas plurales, sino el singular, que estamos hablando solo de Mary, solo para efectos del ejercicio. Y se le agrega la S. Mary lives in Colombia. Si yo quiero negar esto, yo puedo decir Mary doesn't live in Colombia. ¿Cierto? Y para hacer la pregunta, ¿cómo sería la pregunta? Ya lo vimos. ¿Cómo tendría que hacerse? A ver, si para las terceras personas, ¿cuál auxiliar utilizamos? El das. Entonces colocamos primero el das. O vamos a hacerlo de la forma como les dije. Entonces, Mary lives in Colombia. Listo. Ahí tenemos la oración en afirmativo. ¿Qué tenemos para hacer la pregunta? ¿Qué tenemos que hacerle? Primero, debemos colocar de primeras el auxiliar das, ¿cierto? Y por último, debemos colocar el signo de interrogación. Does Mary lives in Colombia? Ahora, para las terceras personas falta una sola cosita para que esto quede bien gramaticalmente hablando, y es que los verbos, cuando están en terceras personas y se utiliza la negación o el auxiliar para preguntar, no se cambia el verbo, sino que, es decir, no se le agrega S ni ES, ni se cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Solo
cuando estamos haciendo negaciones y preguntas. Es decir, para las afirmaciones, sí, pero para las preguntas y negaciones, no. Repito, si se dan cuenta, en la afirmación tenemos Mary lives in Colombia. Se le agrega la S al verbo, porque es tercera persona. Pero cuando es negación y cuando es pregunta, no se le agrega la S, ni se le agrega ES ni IES a los verbos, aun cuando lo requieran, porque el auxiliar no lo permite. Gramaticalmente el auxiliar les dice a ustedes, no le agreguen S, no le agreguen ES, no le agreguen IES. ¿Y cómo se responde? Se responde con el mismo pronombre o el mismo nombre y con el mismo auxiliar. Yes, puedo, a esto lo puedo responder de dos maneras. Yes, Mary does. No, Mary doesn't. O puedo contestarlo también como yes, she does. Or no, she doesn't. Entonces aquí se pregunta, ¿Mary vive en Colombia? Sí, ella vive en Colombia. No, ella no vive en Colombia. O simplemente sí, no. ¿Ok? Y acá lo que hice fue reemplazar el Mary por el she. O sea, como Mary es ella, entonces, ¿Mary vive en Colombia? Sí, ella vive en Colombia. No, ella no vive en Colombia. O sea, en lugar de utilizar el nombre, utilizo ese el pronombre. Y esto es todo lo que ustedes tienen que aprender acerca del presente simple como tal. Presente simple como tal. ¿Sí? Colocamos varios ejercicios para que ustedes lo pudieran saber. ¿Cierto? Bueno, entonces, eh, vamos a leer los ejemplos que están acá. Igual, no perdemos nada con leer los ejemplos que están acá. Miremoslo. Um, I do not live in Colombia. He does not live in Colombia. vamos a ver las contracciones. Ya esto lo habíamos visto. Mírenlo aquí. Do, do not, don't, does not, doesn't. Leamos los ejemplos, pero ya lo hemos visto. Oscar doesn't read books. Julia and I don't walk home every day. They don't watch TV at night. ¿Sí? Aquí están las contracciones. Doesn't, don't, don't. Y acá están las frases interrogativas. Para que vean la estructura, pueden tomarle pantallazo. Auxiliar, sujeto, ¿cierto? Auxiliar, sujeto, verbo y complemento, que es lo que le había explicado. El do y el does primero, después el pronombre I, he, el verbo live, live, si se dan cuenta, no cambia el verbo porque estamos utilizando la forma interrogativa. Y acá el complemento con el signo de interrogación. Do I live in Colombia? Does he live in Colombia? ¿Cierto? Muy bien. Y por último acá las preguntas yes or no questions, que es lo que, lo que les había dicho. Miren, acá está un ejemplo, una pregunta. Do you buy fast food? Do you buy fast food? Respuesta larga. Yes, I buy fast food. Respuesta corta, que es la que le enseñé. Yes, I do. Yes, I do. Si te preguntan con you, respondes con I. Si te preguntan con she, respondes con she. Si te preguntan con we, respondes con we. Si te preguntan con they, respondes con they. Y el auxiliar que corresponde. Yes, I do. Does he drive a sports car? No, he doesn't drive a sports car. No, he doesn't. Sí, lo que les había explicado. ¿Ok? En la respuesta completa, en lugar de colocar yes, I do, simplemente se coloca toda la oración. Yes, I buy fast food. Miren, buy fast food. Como están preguntando con you, se responde con I. Es como en el español. Si le preguntan a usted, usted no va a decir usted. Por ejemplo, tú juegas fútbol o usted juega fútbol, usted no va a contestar sí, usted juega fútbol. No, uno contesta sí, yo juego fútbol. Sí, juego fútbol. O no, no juego fútbol.
Si me preguntan, ¿usted compra comida rápida? Sí, yo compro comida rápida. Entonces, el you es ese usted o ese tú. Y acá el I es la respuesta que debo dar con yo. Entonces, en lugar de utilizar el you, utilizo el I. I buy fast food. I buy fast food. Es decir, escribo toda la oración afirmativa en lugar de responder de manera corta. Miremos los otros ejemplos. Do I read too slowly? Does she have a guitar? Do Diana and you wash the dishes? Do I read too slowly? No, you don't. Does she have a guitar? Yes, she does. Do Diana and you wash the dishes? Yes, we do. Ok, bien. Eso era lo que les quería mostrar entonces con el presente simple. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hablar de los gustos y no gustos, que es lo mismo. Entonces, miremos esto. Es el mismo utilizando el presente simple, lo que ya acabamos de ver. Solo que para eso vamos a utilizar ciertos verbos. Entonces, how to conjugate the verb like in the simple present tense. A veces las personas hispanohablantes que están aprendiendo el idioma inglés tienen problemas con el verbo like, to like, debido a que en español generalmente se usa con un pronombre átono antes del verbo. Me, te, los, me, te, le, nos, les, y no con un pronombre personal o un nombre propio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eh, digamos que cuando nosotros decimos que me gusta algo o me encanta algo, odio algo, etcétera, utilizamos estos pronombres átonos, ¿sí? Me gusta, le gusta, nos gusta, les gusta leer libros de historia. En cambio, en inglés está diciendo yo gusta, ¿sí? Yo gusta. Por supuesto, al español, al traducirlo literalmente al español, no se podría, sino que tendría que adaptarse a la forma como se escribe en español. Me gusta, que dice, I like to read history books. I like to read history books. Pero igual con esta explicación no es nada complicado, es lo mismo que una oración en afirmativa del presente simple. I like, que es pronombre, verbo principal y complemento. Ahora, miremos, ¿qué es lo que estaba diciendo acá? Sujeto más verbo más complemento. ¿Sí? Miremos algunos ejemplos. I like pizza. You like pizza. He likes pizza. I like pizza. I don't like pizza. Do I like pizza? You like pizza. You don't like pizza. Do you like pizza? He likes pizza. He doesn't like pizza. Does he like pizza? si se pueden dar cuenta, aquí tenemos la forma afirmativa, tenemos la forma negativa y tenemos la forma interrogativa para estas tres oraciones, ¿cierto? Con tres formas diferentes del pronombre. Tenemos el pronombre I, primera persona, segunda persona you, que es usted o ustedes, y la tercera persona que es el he, en este caso. ¿Ok? Entonces utilizamos simplemente el verbo like. Listo. Vamos a seguir. Miremos esto otro. We like pizza. We don't like pizza. Do we like pizza? You like pizza. You don't like pizza. Do you like pizza? They like pizza. They don't like pizza. Do they like pizza? Misma estructura, mismo verbo, solo que ahora estamos utilizando otras personas, otros pronombres. Acá se separa por primera persona, segunda persona y tercera persona en plural, ¿cierto? Y las que estaban acá eran en singular. O sea, aquí, por ejemplo, este you es tú o usted. Y acá este you que está acá es ustedes. A ver, en inglés solo se hace esa diferenciación cuando depende del contexto. ¿Sí? ¿Sabes? Si estoy hablándole a dos, tres personas diferentes, es ustedes. Si le estoy hablando a una sola persona, es usted. ¿Sí? El you significa usted, ustedes, tú, usted o ustedes. ¿Ok? La diferenciación de lo formal e informal solo se hace en el español. En inglés se utiliza you para tú, usted o ustedes, significa lo mismo. ¿Ok? La mayor diferenciación es si es plural o es singular. Bueno, continuemos. ¿Sí? Entonces, vamos a leerlo aquí.
En tiempo presente simple, la tercera persona singular, he, she, a diferencia de las demás personas gramaticales en frases afirmativas, el verbo termina en S y en frases negativas e interrogativas se utiliza el auxiliar das. En inglés, antes del verbo va el sujeto de la oración, quien ejerce la acción, en este caso la persona a la que le gusta algo, y después del verbo va el objeto de la oración, sobre quien recae la consecuencia de la acción, o sea, lo que le gusta al sujeto. Nada más y nada menos. Lo que estábamos diciendo es que se le agregan S, ES o IES a los verbos que están en tercera persona. En este caso, como el verbo es like y es un verbo que termina en E, entonces I like pizza, ¿cierto? Primera persona singular. Pero si yo digo en tercera persona singular, he likes pizza, lo que está diciendo allí es eso, que se le agrega la S al verbo like, porque está en tercera persona. Es eso lo único que está diciendo, y eso lo hemos visto, lo vimos en la explicación anterior, ¿cierto? Vamos a continuar. Otras expresiones para decir like and dislikes. Entonces, por ejemplo, I like horror movies. I don't like horror movies. entonces una de las cosas que podemos hacer es simplemente decir, si es para like, utilizar el verbo like, y si es para dislike, que es que no me gustan, puedo simplemente negar la oración. I don't like horror movies. Pero hay otros verbos. I enjoy listening to pop music. I enjoy listening to pop music. I love Italian food. I love Italian food. I'm into sci-fi movies. I'm into sci-fi movies. I'm keen on golf. I'm keen on golf. I'm a big fan of going to the gym. I'm a big fan of going to the gym. Y acá para expresar dislikes, I don't like horror movies. I dislike listening to pop music. I dislike listening to pop music. Ahora les doy algunos ejemplos y con eso terminamos. I hate Italian food. I hate Italian food. I'm not into sci-fi movies. I'm not into sci-fi movies. Golf is not my thing. Golf is not my thing. I'm not a big fan of going to the gym. I'm not a big fan of going to the gym. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a escribirlos acá. Yo puedo decir, por ejemplo, para expresar gustos, I like, I love, I enjoy, I am in on, I am a big fan of. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, I like comedy movies. I love pasta. I enjoy, let's say, por ejemplo, a ver, ¿qué disfruto? I enjoy going to the cinema. I'm keen on, let's say, growth, personal growth books. I'm a big fan of, bueno, creo que el mismo ejemplo que está acá, of going to the gym. ¿Sí? Estas son formas de decir que me gusta hacer algo. Aquí, por ejemplo, es el I like, que es que me gusta. Me gusta. ¿Ok? Me gustan las películas de comedia. ¿Ok? Me gustan las películas de comedia. Love es amo la pasta. ¿Sí? I enjoy es disfrutar. Yo disfruto ir al cinema o a las películas. I'm keen on significa estoy muy interesado o estoy muy interesada.
en libros de crecimiento personal. Por ejemplo, I'm a big fan of, toda esta expresión, I'm a big fan of, es soy un gran fan de ir al gimnasio, por ejemplo, o de ir de viajar, por ejemplo. Of, vamos a colocarle aquí, vamos a cambiarlo. Traveling abroad, de viajar al extranjero. I'm a big fan of traveling abroad. Sí, por ejemplo. ¿Ok? Esas son formas de decirlo. Una forma, estos son likes. Y los dislikes, podemos decir I don't like simplemente. I don't like horror movies. Movies. ¿Sí? I hate, digamos, vamos a ver algo, fish. No me gusta, odio el pescado, por ejemplo. Es un ejemplo. I am not in on fantasy books. O sea, no estoy interesado o interesada en libros de fantasía. I am not a big fan of, not big fan of traveling abroad, por ejemplo. Y todo lo contrario de arriba. Y creo que hay otro, permítanme, lo recuerdo, a ver, hay tantas formas de decir, esto solamente son unas de las tantas formas que se puede decir que me gustan o me disgustan ciertas cosas, ¿cierto? Pero acá me falta uno, estoy seguro. It's not my thing. Exacto. Entonces, eh, hay gente que no le gusta el fútbol. A mí me encanta, pero soccer is not my thing. Puede ser también de esa forma. Soccer is not my thing, or baseball is not my thing, etcétera. Entonces, aquí tenemos algunas expresiones que le pueden servir a ustedes para expresar qué les gusta y qué no les gusta. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, si ustedes tienen alguna pregunta acerca de esta temática, la pueden hacer, yo con todo gusto les respondo. Pueden utilizar el foro de inquietudes. Ya yo les envié a ustedes el enlace para unirse al curso, al grupo de WhatsApp del curso, para que por favor se unan. Lo otro es que recordemos una fecha importante, y es que el 17 de noviembre es la última fecha para envío de evidencias, es decir, nos quedan 18 días, contando el día de hoy, 17 días. Nos quedan 17 días, contando el día de hoy, para hacer el envío de las evidencias. Hay suficiente tiempo. Son 4 evidencias en total. Lean por favor los anuncios, lean por favor, vean por favor las videoconferencias completas. Solo nos quedan 17 días para acabar con este curso, para que por favor envíen todas sus evidencias a tiempo. Y revisen el feedback, la retroalimentación que como instructor les estoy dando a todos ustedes. Bueno, muchas gracias por estar acá presente. Espero que tengan ustedes un grandioso día. Gracias. See you later. Bye bye.